Queridos hermanos en Cristo, hoy que tuve el privilegio de asistir a una Santa Eucaristía, he estado observando una novedad que es muy importante. Una novedad que a todos los católicos, de alguna otra manera, quizá les ha pasado, o en sus parroquias quizás no, pero que es muy importante. Cuando la noté por primera vez, dije, bueno, a lo mejor fue un descuido. Cuando fue la segunda vez, dije, bueno, ya no es tan descuido por parte del mismo sacerdote. Y hoy que la noté la tercera vez, creo que ya es una práctica, un abuso por parte del sacerdote. En concreto me refiero a, le tienen miedo decir que Dios es poderoso. Le tienen miedo de decir que Dios es juez. Tienen miedo de decir que Dios nos va a juzgar. ¿Por qué? Vamos a verlo a continuación. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Amados hermanos en Cristo, lo que está pasando en esos días en la iglesia, los abusos, es terrible y lo podemos ver por doquier. Tenemos abusos más intensos, profanaciones, sacrilegios, pero también tenemos abusos suavecitos, sutiles, que no nos damos cuenta de que existen o ocupamos tener el oído muy fino para poder distinguirlos. Uno de ellos, por ejemplo, es que cambien las palabras de la misa, incluso las palabras de la misma liturgia. Claro que se cometen en sacrilegios o sacramentos nulos o consagraciones nulas cuando se altera de una forma muy fuerte la Santa Misa en la consagración, por ejemplo. ¿Verdad? Cuando ya un sacerdote no pronuncia las palabras de la consagración correctamente, ya no vale la consagración y no está consagrado el pan y el vino. Por ejemplo, cuando un sacerdote te dice, esto significa mi cuerpo, ya alteró la consagración y ya no es consagración. No se produce la consagración. Cuando el sacerdote dice, esto significa mi sangre, ya no es consagración. Y al inicio de la consagración, también cuando dice el sacerdote, te rogamos, Padre, que bendizcas estos dones, de tal manera que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero cuando ellos cambian esa parte, ya no es la consagración. No te puedo decir lo que significa en cada oración, porque hay diferentes cánones que tiene el misal. Entonces, pueda que unos diga una cosa, pueda que otros diga otra cosa. Pero sobre todo cuando se alteran en la esencia, que dice significa, quiere decir, quiso expresar, parece ser. Ya hay una alteración fuerte en los sacramentos y ya no es el cuerpo de Cristo, no es consagración, no se dio la consagración. Cuando participan las mujeres, cuando participan otros, los laicos, ya no es. Al igual también cuando se alteran las formas, que se quiere consagrar telera, pan convencional, o no se pone el vino mezclado con aguas, no se pone tequila. Todos esos son abusos litúrgicos extremos, que obviamente un católico inmediatamente distingue y dice, estos no son la Eucaristía ni pertenecen a la iglesia, no hay Eucaristía. Sin embargo, hay otros sacerdotes que sí hablan bien, sí expresan bien las formas de la consagración, el canon romano lo expresan bien, pero cometen otro tipo de abusos en las homilías, en las lecturas, cometen otro tipo de abusos. Y uno del que te voy a hablar el día de hoy es que todo lo que tenga que ver con Dios cuando se refiere a todopoderoso, a omnipotente, lo quitan. Y tienen miedo a hablar del poder de Dios. No hablan del poder de Dios. No hablan del juicio de Dios. Cuando nosotros lo tenemos en el credo,
tenemos en el credo, por supuesto, eso de que Dios es creador, Padre, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso. Es parte del clero. La liturgia lo sigue, la liturgia lo dice. ¿No? La liturgia lo dice. Pero los padres modernos, el día de hoy, sacerdotes modernos, lo están quitando. Por ejemplo, te voy a poner unos casos concretos. El credo, vamos a empezar por el credo. Te dicen en el credo, creo en un Dios malo. Cuando escuches tú algo así decir del sacerdote, malo, empieza a darte escalofrío y a dudar de él. Creo en un Dios. No es un Dios. Es un solo Dios. Atentos con eso, ¿no? Creo en un Dios. Nada. Un solo Dios. Pero ellos dicen, creo en un Dios. Y luego dicen, Padre. El credo original dice, Padre Todopoderoso. Pero ellos dicen, Padre de misericordia. No. Es Padre Todopoderoso. No es de misericordia, es Padre Todopoderoso. De allí ya empezamos mal. ¿Sí? Igual con Jesucristo. También dicen muchos sacerdotes que es hombre, que es profeta, pero que no es Dios. Malo. Entonces en la misma misa están diciendo a la hora de la liturgia, por ejemplo, por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, dice una parte de la liturgia. Y ellos dicen, con Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Misericordioso, malo. Están alterando la liturgia. Están alterando las formas de la misa. Lo mismo que dice el misal, las líneas, los textos que dice el misal, los están cambiando. Porque cuando hablas de Dios Todopoderoso, sabes que ese Dios te va a juzgar, te va a pedir cuentas, te va a condenar, o tú te vas a condenar, pero te va a sentenciar al infierno. Y los sacerdotes modernos del día de hoy ya no quieren hablar del infierno. No quieren. Están evitándonos hablar del juicio. Están evitándonos hablar del poder de Dios. Están evitándonos hablar del purgatorio. Y están evitándonos hablar del infierno. Es algo muy importante. Porque en el fondo, lo que te quieren decir son dos cosas. Que no hay pecado, que no hay infierno y que no hay juicio. Y si eso lo van mezclando, lo van metiendo poco a poco en tu mente, en tu creencia, en tu vida, al rato vas a decir, ¿de qué me arrepiento? ¿Como para qué estoy en la iglesia? Porque muchos protestantes ya creen eso. Hay protestantes que creen que Cristo ya nos salvó, que todos ya hemos sido salvados y que no va a haber juicio y que no va a haber ajuste de cuentas, por así decirlo. Y que el poder solo Dios lo usa para beneficiarte, no para corregirte. Los mismos sacerdotes, tristemente el día de hoy, te invitan a que disfrutes, pero no a la corrección, no al cambio. Y esto es terrible. Con esto, ¿qué pretendo yo hacer en ti? Pretendo que tú estudies, sobre todo que estés atento a lo que estás escuchando en la misa. Que tengas tu oído bien afinado para que escuches perfectamente lo que diga el sacerdote, y cuando detectes alguna palabra, alguna forma que vaya en contra de Dios, en contra de lo que has escuchado, inmediatamente tomes nota, porque están abusando, incluso en la misa moderna. Tú lo tienes que saber.